Saludos, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde estudiamos la palabra de Dios y escuchamos conforme a su voz lo que Él dice de sus doctrinas. Doy gracias a Dios que ustedes están con nosotros hoy en esta tarde. Espero que Dios les haya bendecido en una forma bien grande, una forma bien especial, no solamente a ustedes, sino también a sus seres queridos. Como hemos estudiado en la lección pasada, anterior, estudiamos sobre los ministerios, los dones que Dios da a su iglesia, con el propósito, querido hermano, de beneficiar a cada uno de nosotros y también para honra y gloria de Dios. Siempre, querido hermano, que Dios hace algo para nosotros es siempre por amor y siempre para el beneficio de cada uno de nosotros. En esta tarde, querido hermano, vamos a estudiar sobre el don de profecía, que es el don, querido hermano, en la cual Dios usó mucho durante la historia de este mundo. Y es un don bien específico y un don bien especial. Un don, querido hermano, en la cual Dios elige a ciertos personajes para tener este don. Es un don, querido hermano, que ha beneficiado tremendamente y grandemente a su pueblo. Es aquí, querido hermano, donde vamos a estudiar sobre el don de profecía. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito y glorioso nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estudiar sobre el don de la profecía. Ahora, Señor, te pido que una vez más tú dé el don del Espíritu Santo, que Él pueda abrir nuestras mentes y corazones para recibir y entender tu palabra. Y te pido una vez más, Señor, que ponga tus palabras en mi boca para que tú puedas enseñar, para que estas palabras puedan ser entendidas, para que tú puedas ser glorificado y cada uno de nosotros podamos ser beneficiados y bendecidos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El don de profecía, querido hermano, es un don bien específico y un don bien especial. Según la palabra de Dios, querido hermano, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Ahora, querido hermano, que profetices, querido hermano, no es simplemente como mucho entiende. Profetices es, querido hermano, que uno pueda enseñar, que uno pueda explicar, que uno pueda tener el talento de poder enseñar y explicar la palabra. Y hay otros dones, hay otras cualidades en las cuales el Señor da para aquellos, querido hermano, que pueden profetizar. En la palabra de Dios, querido hermano, dice en Amos capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Querido hermano que me están escuchando, Dios ha escogido, querido hermano, a ciertos personajes para revelar sus secretos. ¿Qué significan los secretos? ¿Será que Dios tiene algunos secretos? No. Es para que Dios pueda revelar su deseo, para que Dios pueda revelar su voluntad hacia cada uno de nosotros. Y así, querido hermano, el Señor no desea hacer absolutamente nada, sino que nosotros podemos entender el porqué de las cosas. Por eso es, querido hermano, que tenemos las Sagradas Escrituras. Dice, querido hermano, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nota, querido hermano, que necesitamos entender que nada que llega de la Escritura vino por voluntad del ser humano. Estas cosas, querido hermano, que uno lee en la palabra de Dios no son opiniones dadas por el ser humano. No, querido hermano. Estos son personajes, ciertos hombres y mujeres que han sido inspirados por el Espíritu Santo, aquel que da los dones, aquel que dirige, aquel que da, que dirige, quien recibe qué don va a recibir. El mismo Espíritu Santo que enseña, el mismo Espíritu Santo que da sabiduría, es el mismo Espíritu Santo que inspiró a ciertos personajes
con los secretos de Dios, con la voluntad de Dios, para que nosotros podamos llegar a entenderlos en nuestro lenguaje. Imagínense, querido hermano, que Dios se ponga a explicar las cosas, querido hermano, en un lenguaje del cielo, en un lenguaje perfecto, un lenguaje en el cual nosotros no llegamos a entender. Jamás vamos a conocer a Dios, jamás vamos a entender la voluntad, jamás vamos a poder servirlo y seguirlo. Pero el Señor dirigió su palabra, su Espíritu Santo, para hablar con personajes como nosotros, seres humanos, de nuestro lenguaje, para que nosotros llegamos a entender la voluntad de Dios en lenguaje humano. Y todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto no son ideas, hermanos, que vienen del hombre. Esto no son ideas en las cuales el hombre se puso a escribir y decir, esta es la correcta manera de vivir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No, querido hermano. Todo esto es la voluntad de Dios, inspirado por Dios para beneficio y bendición de nuestras vidas. Daniel capítulo 1, versículo 17. Aquí, querido hermano, estamos conociendo a algunos profetas, querido hermano, de la Biblia. Uno de ellos es Daniel. Y en Daniel capítulo 1, versículo 17 nos dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Nota, querido hermano, que Daniel, como los otros 3 amigos, tuvo entendimiento, conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, pero a Daniel le dio un don bien específico, unas características de ese don de profetizar bien especial, que él tenía entendimiento de visión y de sueños. Y eso es bien importante, porque vamos a estudiar, querido hermano, y vamos a ver, querido hermano, que la visión y los sueños que él tuvo no fue visión y sueños que él que él simplemente soñó, porque todos nosotros soñamos. Todos nosotros cuando dormimos tenemos sueños que a veces no se pueden entender, sueños que son bien raros. Pero los sueños en los cuales la Biblia está hablando no son de esos sueños. Estos son sueños específicos que vienen de Dios. Seguimos, querido hermano, en Daniel capítulo 2, versículos 19 y 20. Y nota, querido hermano, cómo la palabra de Dios lo explica. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel estaba glorificando al Señor porque él reconoció claramente que esta visión le vino a él. No fue que, querido hermano, que simplemente Daniel lo entendió o él pudo analizar esto, sino que esto fue revelado. Para darle un poquito de qué sueño se está hablando, en Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y fue un sueño de los 4 imperios que iban a estar, de que Dios le estaba dando un plan a él, una enseñanza de qué es lo que estaba pasando con él en su día y también lo que iba a pasar en el futuro. Pero cuando Nabucodonosor trató de recordar este sueño, se le fue. Y él trajo y llamó a todos sus magos, todos sus seres inteligentes para que ellos puedan interpretar, decirle el sueño y también interpretarlo. Pero ninguno podía hacer. Porque, querido hermano, este fue un sueño en el cual Dios le dio. Pero Daniel se unió con los otros 3 amigos y pasaron una noche, oraron. Y aquí, querido hermano, aquí es los resultados en la cual Daniel bendijo a Dios porque a Daniel se le fue revelado ese mismo sueño. Nota, querido hermano, como Daniel lo explica en versículos 27 y 28, que dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Este sueño vino de Dios y el único que puede explicar ese sueño es Dios mismo. Y Dios usó a su instrumento Daniel para poder darle al rey la interpretación y el entendimiento de qué era ese sueño. Las cosas de Dios, queridos hermanos, son reveladas por Dios. Y solamente un personaje que está conectado con Dios puede revelar las cosas de Dios. Es imposible, querido hermano, que los magos, los astrólogos puedan revelar las cosas de Dios, porque solamente Dios
entiende la cosa y solamente Dios puede revelar. Los misterios son de Dios, no son de nosotros. Los sueños, las visiones, todo lo que nosotros leemos en la Biblia y estudiamos, esto viene de Dios. Y el único personaje que puede dar la sabiduría y entendimiento de estas cosas es el mismo Dios que lo dio. Seguimos, querido hermano, en Jeremías capítulo 1, los versículos 7, 8 y 9. Y este es otro profeta en el cual el Señor usó en el Viejo Testamento. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temes delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Nota, querido hermano, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. So, nota, querido hermano, que Jeremías fue elegido por Dios para ser un profeta, para llevar un mensaje directo y específico a la nación de Israel. Pero Jeremías no iba a ir con sus propias palabras, sino que Dios, Jehová, agarró sus palabras y se la puso en la boca de Jeremías. En otras palabras, querido hermano, lo que el Señor le estaba diciendo, lo que yo te digo, lo que tú estás pensando, lo que el Espíritu Santo te inspira con, esas son las palabras en las cuales tú vas a dirigir a la nación. Una vez más, Jeremías era el instrumento del Señor para poder explicar estas cosas. Jeremías no era más educado, ni mejor que nadie más en la nación de Israel. Simplemente él era el instrumento en el cual el Señor eligió. Recuérdate que el Espíritu Santo es aquel que decide quién va a ser qué. El Espíritu Santo es aquel que decide qué don va a recibir quién. Y el Espíritu Santo eligió a Jeremías y las palabras de Dios fueron puestas en su corazón, en su mente, para que él pueda dirigir. Pero nota, querido hermano, una vez más, son las palabras de Jehová, no son las palabras de Jeremías. Este don de ser un profeta, querido hermano, es un don específico en el cual el Señor elige, y las palabras que uno habla son las palabras del Señor, y las visiones y los sueños solamente pueden ser revelados por el Señor. La palabra de Dios sigue diciendo en San Mateo capítulo 11, versículos 9 y 10, estamos hablando ahora de un profeta en el Nuevo Testamento. Jesucristo dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Jesucristo aquí está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que bautizó a Jesucristo ese día. Juan el Bautista no fue un profeta que hizo milagros. No fue un profeta, querido hermano, que habló del futuro. Fue un profeta, querido hermano, un personaje elegido por el Señor. Él llegó, cuando tú estudias la Biblia, uno llega a conocer que él fue primo de Cristo Jesús. Fue su primo. Y él fue elegido por el Espíritu Santo, por Dios, para preparar el camino a Jesucristo. Antes de Jesucristo empezar su ministerio, antes de él ser bautizado, ya Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento de pecado. Él ya estaba bautizando, preparando para el ministerio que Cristo Jesús venía. Todo lo que Juan el Bautista habló, todo lo que él hacía fue dirigido por el Espíritu Santo. Tú puedes leer, querido hermano, en los primeros 3 capítulos del libro de Lucas y te dice exactamente, querido hermano, cómo fue que Juan el Bautista fue elegido por Dios y cómo es, querido hermano, que su vida fue anterior de él empezar su ministerio. Y podemos ver, querido hermano, que una vez más el que está dirigiendo esto es el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue un profeta elegido por Dios para dar un mensaje específico y para empezar el ministerio en el cual Cristo Jesús iba a terminar en la cruz de Calvario. Alabado sea su nombre. La Biblia también enseña, querido hermano, que no fue simplemente hombres que fueron profetas, sino que una vez más el Espíritu Santo elija a quien Él desea y a quien Él se sienta que puede hacer el trabajo. En Éxodo capítulo 15, versículo 20 nos dice, y María la profetisa, hermana de Aarón. Esta María es la hermana de Aarón y la hermana de Moisés también, el que estaba dirigiendo a la nación de Israel mientras ellos estaban así en el camino hacia la tierra prometida.
Y María era una profetisa. Se dice, querido hermano, que María, cuando Jesucristo salvó a la nación de Israel en el Mar Rojo, ella era la mujer que empezó a cantar y dirigir el canto de victoria para cuando Jesucristo lo hizo. Sí, una profetisa, una persona que una vez más es elegida para el Señor con un propósito para hacer beneficio a la nación de Israel, para cantar, para dirigir un personaje en la cual Dios ha elegido con un mensaje específico y con un don y con un papel específico para la nación. También, querido hermano, en el Nuevo Testamento, María era del Viejo Testamento, María, en el Nuevo Testamento, en San Lucas capítulo 2, versículo 36, leímos que también estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era un personaje, querido hermano, que fue casada, pero a los 7 años su esposo murió y ella se mantenió en el templo después de ese tiempo, simplemente orando y ayunando para beneficio de todos los que estaban ahí. Y el Espíritu Santo la usó a ella como profetisa para ese papel de poder orar y también para ella también poder ayunar para beneficio de la nación de Israel. Como podemos ver, querido hermano, que un profeta que es elegido por Dios, querido hermano, puede ser hombre, puede ser mujer, tiene un propósito, un mensaje en el cual el Señor le da específicamente para traer a su pueblo, para revelar la voluntad del Señor, para revelar lo que el Señor desea hacer para su pueblo y con su pueblo. La palabra de Dios sigue diciendo, querido hermano, Joel capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí, querido hermano, es una promesa, querido hermano, que el Señor ha prometido para el futuro. En Joel, él dijo esto en el Viejo Testamento y parte de esta promesa fue cumplida en el día de Pentecostés. Cuando los discípulos estaban ahí, los 120, y ahí vinieron sobre ellos el don de lenguas, en la cual ellos pudieron predicar en diferentes lenguajes o pudieron ser entendidos en diferentes lenguajes para beneficio de los 3,000 que se bautizaron. Y esta promesa también tiene otra cumplición, que al final, antes que Cristo llegue por segunda vez, una vez más, el Espíritu Santo se va a derramar sobre la iglesia y también, querido hermano, muchos hombres y mujeres van a profetizar, van a tener mensajes especiales, mensajes específicos para el pueblo, para preparar el camino hacia la segunda venida de Cristo Jesús. Para que haya un mensaje específico y especial en la cual ha sido dado a nosotros que hemos estudiado el mensaje de los 3 ángeles, que hermano, en preparación para la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se sabe que es un profeta de Dios? ¿Cómo se sabe? Porque, querido hermano, Jesucristo nos dejó dejar saber a nosotros algo bien importante. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Él nos dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Cristo Jesús nos dice, querido hermano, que en estos días, antes de Cristo Jesús volver por su segunda vez, que se van a levantar muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, que van a hacer grandes señales y que van a engañar. Si fuera posible, querido hermano, aún a los escogidos, querido hermano, es la iglesia de Dios. Aquellos, querido hermano, que guardan los mandamientos y que tienen el testimonio de Jesucristo. Pero Jesucristo nos dice, querido hermano, que aunque van a haber verdaderos profetas, porque el personaje en la cual, como hemos leído en Joel, que el Espíritu Santo va a derramar y va a dar el don de profetizar en los últimos días, también se van a levantar. El enemigo va a tener y va a engañar y va a tener a esos falsos profetas, a esos personajes que van a venir, querido hermano, que van a decir que tienen un mensaje específico, un mensaje especial, que esto, que si lo otro, que Dios me ha hablado, que Él me habló en un sueño. ¿Cómo es, querido hermano, que nosotros vamos a poder saber si estamos escuchando y estamos aprendiendo de un verdadero profeta
o si estamos, queridos hermanos, siendo engañados por un falso profeta en la cual el Señor no dejó saber. Primeramente, querido hermano, el profeta de Dios enseñará conforme a las Escrituras. Recuérdate, querido hermano, como hemos leído en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Ninguna escritura vino de privada interpretación humana. Todo vino de Cristo Jesús. Todo vino por medio del Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios viene de Dios. Ningún profeta de Dios viene hablando algo diferente de lo que está en las Sagradas Escrituras. Leemos, querido hermano, en Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otra palabra, querido hermano, si uno no está hablando conforme a la palabra de Dios, es porque no hay luz en eso. No están hablando conforme a esto porque Dios no lo ha mandado. Ningún profeta te va a explicar algo que no está en la Biblia. Ningún profeta va a cambiar lo que está escrito en la palabra de Dios. Recuérdate, querido hermano, que Dios revela a sus profetas. La revelación, recuérdate que el Señor puso sus palabras en las bocas de Jeremías. Jeremías no vino hablando sus propias palabras, sino que el Señor lo preparó, el Señor le dio a él las palabras. Un verdadero profeta siempre va a usar las Escrituras, siempre va a seguir, querido hermano, las Escrituras. Nota, querido hermano, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, y nota, querido hermano, lo que el Señor nos deja saber. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, querido hermano, ningún profeta va, querido hermano, a hablar en contra de otro profeta. Tú no vas a leer en la Biblia, querido hermano, que Moisés habló en contra de Ezequiel. No vas a leer, querido hermano, que Juan el Bautista enseñó algo diferente, querido hermano, que Jeremías. No, los profetas están sujetos a los profetas. En la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 28, le invito a estudiar, había un personaje que estaba diciendo que él era un profeta. Y él estaba diciendo que lo que el Señor iba a hacer, lo iba a hacer rápido, que Babilonia no iba a durar, que esto iba a ser, que el Señor iba a bendecir, va a hacer esto. Y Jeremías se le presentó y le dijo, mira, amén, sí, que Dios cumpla esto. Pero Jeremías le explica a él que los profetas antes de mí y yo, y los que están alrededor ahora, están profetizando que la nación de Israel va a caer a Babilonia. Lo que tú estás diciendo y lo que todos los otros profetas están diciendo unidos, son dos cosas bien diferentes. Ningún profeta va a hablar contra otro profeta. Todos se van a entender. Ningún profeta verdadero de Dios va a hablar contra la palabra de Dios. Siempre va a hablar en conforme a la palabra de Dios. Siempre va a seguir las direcciones ya que Dios ha dado. Eso es una de las maneras que nosotros podemos saber. El profeta que no habla conforme a la palabra de Dios no es un profeta de Dios. El profeta enseñará obediencia a la ley de Dios. Queridos hermanos, los 10 mandamientos no fueron clavados. Existen, vamos a estudiar. Ningún verdadero profeta de Dios va a enseñar que no hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuándo se levantaré? Este es Deuteronomio 13, versículo 1 y 2. ¿Cuándo se levantará en medio de ti profeta o soñador de sueños? Y te anunciaré señal o prodigios. Y se cumpliré la señal o los pródigos con que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no consiste y servímonos. Nota, querido hermano, versículos 3 y 5. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. El profeta que viene, querido hermano, a enseñarte que tú no tienes que guardar los mandamientos, que no hay nada mal con cometer adulterio, que no hay nada mal con no venir a la iglesia, que no hay nada mal con hacer las cosas como Dios ha explicado claramente en su palabra. Ese personaje, nota, querido hermano, que en los tiempos de Moisés,
ese, querido hermano, fue escogido para la muerte porque estaba enseñando, querido hermano, lo incorrecto. Estaba enseñando que desobediencia hacia Dios, hacia Jehová. Y eso, querido hermano, no es algo que ningún profeta va a enseñar. El profeta siempre va a enseñar conforme a lo que Dios ha enseñado. Siempre va a enseñar conforme a obediencia hacia la palabra y los mandamientos del Señor. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temaréis, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él seguiréis y a él seguiréis. Ese es el mensaje que un verdadero profeta te va a dar. Siga al Señor, siga sus mandamientos, sigue su dirección, porque eso es lo que el Señor empezó hablando con los profetas en pasado. Y recuérdate que Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo hasta el final. El profeta glorificará a Dios. Recuérdate, querido hermano, que el propósito de los dones son dos. Primeramente, glorificar a Dios y segundamente, beneficiar y bendecir a nuestros seres queridos y nuestros hermanos. San Mateo capítulo 7, los versículos 16, 17 y 18 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En otro lado, lo que el Señor está diciendo, el que glorifica al Señor, siempre, querido hermano, quiere manifestarse correctamente delante de la gente. Siempre recuerda que Él está representando al Señor y Él no quiere representar al Señor incorrectamente. Lo vas a conocer por los frutos, lo vas a conocer por sus acciones, por sus palabras, por lo que Él dice, querido hermano. Porque el personaje que está caminando con el Señor tiene sus buenas obras. Y el Señor trabaja por medio de esas buenas obras. Lo que el Señor está diciendo que mi profeta no puede traer frutos malos, no puede traer lo incorrecto. Ese profeta siempre va a traer lo correcto y va a traer lo bueno. La palabra de Dios sigue diciendo en Mateo 7, versículos 19 y 20, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conocerás. El verdadero profeta que viene del Señor, tú lo vas a conocer como un hombre que tiene el carácter de Jesucristo, como un hombre que camina con Jesucristo, como un hombre que obedece a Jesucristo, como un hombre que glorifica al Señor. Un profeta verdadero de Dios no va a venir buscando dinero, ni va a buscar fama, ni no va a buscar nada de eso. Su propósito es glorificar al Señor y beneficiar y bendecir a todos los que están alrededor de Él. Uno, querido hermano, puede saber que los profetas de Dios son aquellos que enseñan según la palabra de Dios, que son aquellos que glorifican al Señor y que son aquellos que obedecen a Dios, querido hermano. Dios es amor y los profetas de Él van a tener el mismo carácter. Ellos van a ser personajes de amor, con el propósito de beneficiar y bendecir. Ningún profeta, querido hermano, ningún profeta de Dios verdadero va a ser un hombre, querido hermano, odioso, un hombre que no se va a preocupar por sus seres queridos, que no se va a preocupar por la obra y los deseos del Señor. Es un personaje que siempre va a buscar trabajar y caminar en la voluntad de Dios. Como Dios es amor, el profeta va a ser amor. Queridos hermanos que me están escuchando, es importante que nosotros lleguemos a estudiar. Esto es un sujeto bien sumo importante, queridos hermanos, la palabra de Dios. Que debemos conocer y entender la palabra de Dios, porque vamos a escuchar muchos mensajes que están allá afuera. Y hay personajes como, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes han visto, personajes que están hablando esto y están hablando lo otro. La única manera, queridos hermanos, que nosotros vamos a poder saber si este don de ser profeta viene de Dios o no, tenemos que seguir su palabra. Tenemos que saber qué es lo que Dios dice conforme a sus mandamientos, qué es lo que Dios dice conforme a su carácter, qué es lo que Dios ha mandado a nosotros, qué fue lo que Dios reveló en el pasado, qué es lo que Dios está revelando hoy y qué fue el mensaje que Dios dejó para el futuro. Y ahí vamos a ver quién es verdaderamente un profeta de Dios. Oremos, hermanos. Amoroso y buen Padre, gracias, Señor, porque aunque sabemos que hay muchos falsos profetas, sabemos, Dios, que hay muchos profetas verdaderos, que tú vas a mandar a muchos de estos profetas para beneficiar y bendecir a nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú nos dé a nosotros la sabiduría, la inteligencia para conocer quién es quién y que nosotros podemos
glorificar tu nombre, escuchar tus profetas, aprender y seguir el camino en el cual tú nos has dirigido. Bendice a todos los que están escuchando y estudiando por Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos que me están escuchando, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Es de gran importancia. Ya, querido hermano, Cristo Jesús viene pronto, muy pronto. Muchas de las señales que Él dejó, querido hermano, en su palabra se están cumpliendo. Única cosa que falta es que Cristo venga y Él quiere preparar a cada uno de nosotros para ese gran día. Que el Señor lo bendiga y a sus familias también.